Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas. Buenas tardes, tengan todos ustedes y sean cordialmente bienvenidos a este su programa Instrumento Escogido. No sé si se escuche muy bajito el volumen o así está bien. Ahí nos comentan si se escucha muy bajito el volumen o si se escucha bien porque está bien así. Perfecto. Ok, muchas gracias, hermano Alex. Dios me los bendiga grandemente y damos muchas gracias a Dios porque nos permite el día de hoy estar compartiendo con cada uno de ustedes, continuando con esta serie de la oración y lo que no es el Evangelio, hablando algo del Evangelio de la prosperidad y cómo pues la gente distorsiona la palabra y si no nos gusta leerla, estudiarla, escudriñarla, pues somos llevados entre la corriente y de esa forma pues somos engañados. Y la misma palabra de Dios nos advierte al respecto, así es que tengamos mucho cuidado en cuanto a esto. Te saluda tu servidora, amiga y hermana Roxana Saucedo desde Saltillo, Coahuila, México, donde contamos ahorita con una temperatura de 22 grados centígrados. En algunas partes de nuestra ciudad está ya lloviendo, chispeando. Tenga cuidado al manejar, extreme precauciones porque como en nuestra ciudad hay mucho polvo, con poquita lluvia que caiga queda la pista, queda el pavimento como pista de patinaje. Así es que pues tenga mucho cuidado. Y bueno, bienvenido septiembre, ya estamos a martes 2 de septiembre y ya como yo comento es a partir de los meses de bre, ya prácticamente suena a Navidad, empiezan los días frescos, lluviosos y los frentes fríos. Cuídese de su salud. Yo apenas si voy saliendo de una cosa y otra, pero bendito sea Dios que es el que nos sostiene, porque si fuera nosotros agarrarnos de Dios no tendríamos la fuerza suficiente de sostenernos de Él. Es Él el que nos sostiene, el que nos ayuda, el que nos levanta, el que nos anima, el que nos fortalece cada día. Así es que gracias a Dios porque ya martes 2 de septiembre y bendito Dios porque pues ya nos permite estar pues compartiendo de su santa y bendita palabra. Gracias a Dios porque nos permite estar compartiendo a través de Neuma Multimedia y puedes buscarnos de esta manera en las diferentes redes o bien hacerlo
en forma directa en la página oficial de Facebook como Instrumento Escogido, y aquí vas a poder estar escuchando diversas transmisiones de tu programa. Gracias a Dios porque hasta aquí Él nos ha bendecido y Él ha sido bueno con nosotros, a pesar de nosotros. Y damos la gloria y la honra a nuestro Dios porque nos permite movernos, hacer cosas y trabajar para su obra, que es de veras un privilegio. Así es que, pues, gracias a Dios por cada uno de ustedes, a ti que escuchas ahorita al momento el programa, a ti que lo estás escuchando posteriormente, que Dios bendiga tu vida. Y gracias a Dios porque Dios hasta aquí nos ha sostenido y nos ha ayudado y nos ha bendecido. Vamos a poner este tiempo en manos de nuestro buen Dios. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno, Señor, con cada uno de nosotros, Señor, y nos permites la vida, la salud, el adorarte, el compartir de tu palabra, Señor. Y gracias, Señor Santo, porque tú has sido con cada uno de nosotros, Señor, y nos ayudas, Señor, nos fortaleces, Señor. Padre, permítenos aprender de tu palabra, servirte, Señor, y prepara, Señor, los corazones para que estén alertas, dispuestos a escuchar tu palabra, Señor, y que sea tu Espíritu Santo, Señor, quien hable a cada corazón, para que puedan darse cuenta, Señor, si están en tu camino, que es Jesucristo, o si están en un falso evangelio, una falsa doctrina, una falsa enseñanza, para que puedan volver a ti, Señor bendito. Y eso única y exclusivamente lo puedes hacer tú. Gracias, Padre Santo, porque Jesucristo lo advirtió, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, lo dicen con frecuencia, Señor bendito. Y, Señor Santo, sabemos que tu palabra es viva y eficaz, es vigente, Señor, y que tiene un propósito, Señor bendito, para que podamos nosotros estar alertas y preparados. Ayúdanos, Señor Santo, y gracias porque hasta aquí tú nos has bendecido, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Y pues, gracias a Dios porque nos permiten esta tarde estar compartiendo con cada uno de ustedes. Hablamos acerca de este Evangelio de la Prosperidad y cómo, pues, sabemos claramente que esa prosperidad no la enfocan en ningún momento en cosas espirituales. La enfocan exclusivamente en cosas materiales, terrenales, económicas, y pues eso dista mucho a lo que nos dice la misma palabra de Dios, porque pues ni siquiera nuestro Señor Jesucristo, siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, estuvo enfocado en ese tipo de situaciones. Entonces, ni tampoco lo vemos con ninguno de sus discípulos, apóstoles, que se basó en eso, y en el único que vemos nosotros que se fijó en el dinero y que era el tesorero fue en Judas, y que terminó vendiendo, traicionando a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata, y a final de cuentas pues se quitó la vida. Entonces eso no lleva a nada bueno, y cómo esta gente promueve lo que viene siendo el movimiento de la fe. Y este movimiento de la fe cree que la fe es una fuerza, como te había comentado en días anteriores. Y de acuerdo a esta fórmula de la fe, la riqueza de este mundo está estrechamente ligada con lo que tú digas. De tal manera que, pues así como tú activas tu fe, esto es erróneo totalmente y antibíblico, pero así como tú activas tu fe para un milagro físico, puedes activar también tu fe para un milagro financiero. Entonces ellos dicen que pues simplemente tú lo digas con tu boca, que lo creas con tu corazón y te va a ser hecho. Así de sencillo. Porque
así como el que estaba lisiado de su mano y que le dijo Jesús, extiende tu mano y le fue restaurada, que así de esa manera tú en forma como simbólica, en tu economía tienes tu mano lisiada, pero si tú la extiendes para sembrar en forma automática, pues vas a tener para una muy buena cosecha, todo envuelto, todo girando alrededor de la economía. Entonces, y que debes activarlo con tu boca y decir gracias por mi cosecha desde el momento en que tú estás sembrando. Esta fuerza de la fe, pues, está contrastando todo, es opuesto a lo que la palabra de Dios enseña. Y cómo esta fórmula tiene 4 pasos y son explicados por la persona que empieza a promover esto y después, pues obviamente tiene muchos seguidores. Y este señor es Kenneth Hagin y en su libro, fíjate cómo hasta el libro es el nombre de cómo preparar tu propia suerte con Dios. O sea, desde ahí está mal por completo. Porque suerte y Dios no deben ir en la misma frase, al menos que sean opuestos. Entonces, y él mismo es quien promueve esto y mucha gente empieza a creerle y empieza a seguirlo. Y como vuelvo al punto de un principio, es gente que desconoce la palabra de Dios, es gente que no lee las escrituras, porque sacan textos fuera de contexto y de esa forma, pues a la gente le suena algo bien, porque es la palabra de Dios parafraseada y sacada de contexto. Dice, no, pues suena bonito y pues vamos a probar, tiene razón, o sea, y se aventuran a estar activando esta fuerza de la fe con el poder de su propia palabra. Y en la escritura, pues nadie hace eso, más que en el nombre de Jesucristo, los apóstoles, y es para alguna sanidad, no para multiplicar sus finanzas. Porque, pues, ¿qué hubiera hecho el apóstol Pablo cuando se le acabaron los recursos en sus viajes misioneros? Pues hubiera activado esta fórmula y nunca le hubiera hecho falta dinero. Sin embargo, él tuvo que volver a ese oficio que había sido enseñado por su familia para que entre semana su oficio era hacer carpas y venderlas junto con Priscila y su esposo, y de esa forma solventarse, y ya el fin de semana se dedicaban a compartir la palabra. Entonces, tanto Aquila como Priscila eran del mismo oficio, al igual que el apóstol Pablo. Y como ninguno de ellos 3 hizo eso, que eran seguidores de Jesucristo, que eran cristianos, tenían fe y Dios los usaba para compartir del Evangelio de Jesucristo. Sin embargo, pues no fue de esa manera. Y nosotros vemos cómo este Evangelio de la prosperidad enseña que esa fe es una fuerza espiritual y que tú la puedes activar cuando tú quieras y para lo que tú desees. Ya sea para tener una salud perfecta o para tener riquezas materiales o para obtener éxito en tu vida. Y nosotros sabemos que no es ni el fin, ni los medios, ni la fórmula. No es de esa manera. Y ellos la promueven como una fórmula casi mágica, por medio de la cual el hombre controla sus propias circunstancias con sus palabras, sus decretos, sus confesiones, dejando a Dios a un lado.
porque ellos dicen, yo quiero esto, 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 y a final de cuentas es lo que yo quiero, como, pues no como, sintiéndose soberanos y desplazando a Dios, dejándolo a un lado. Y mira, eso es totalmente erróneo, porque Dios no puede ser burlado. Y el único soberano es nuestro Dios. Y el único que con la palabra de su poder fueron creadas las cosas es nuestro Dios. Nosotros no. Y aún Jesucristo, cuando dijo al mar y a esas olas y al viento, calla, enmudece, todo aquello se hizo grande bonanza, nos dice la palabra de Dios. ¿Y cómo es posible que aún las fuerzas de la naturaleza, lo que es el mar, o sea, algo que tú dices, te pones ahí cuando si vas alguna vez al mar y todo, y tú dices, es algo imponente, o sea, es algo majestuoso. Y ya imagínate con vientos, las olas, y que obedece a Dios, y nosotros no siendo nada, no le hacemos caso a Dios. El viento, las olas, el mar, saben y reconocen la soberanía de Dios. Es más, chécate los endemoniados aquí en la palabra de Dios. Así se les sujetaban a Jesucristo. Y nosotros no hacemos caso. Y le reconocían, sabían quién era nuestro Señor Jesucristo. Sabían el poder y la autoridad. Y le reconocían. Y así le obedecían. Y nosotros, polvo, tierra, barro, y nos creemos más que Dios. Nos creemos soberanos con este tipo de declaraciones. De veras que estamos, pero súper mal. Muy, muy, muy mal. Entonces, ¿cómo es el hombre que controla circunstancias con palabras, decretos, confesiones, dejando a Dios en segundo plano? Y eso, fíjate, cómo es grave, o sea, es malo, pero no solamente es malo, es muy grave, porque a Dios no le agrada. ¿Cómo va a decir el barro al alfarero, hazme así, haz lo otro? O sea, no. Realmente nosotros no tenemos voz ni voto y rogamos a Dios por misericordia, rogamos a Dios por su gracia, por su amor. Y no somos nadie, absolutamente, para decirle a Dios que haga lo que nosotros queremos al momento y a la hora que nosotros queremos por cosas meramente terrenales. Entonces, ¿cómo la palabra de Dios va en contra de todo esto y nos muestra que la fe no es una fuerza? ¿Qué nos dice? La misma palabra de Dios nos dice que es la fe. ¿Te acuerdas el capítulo de la fe? Exacto, Hebreos 11, 1. Es conocido el capítulo de la fe, todo por completo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea, la fe es estar seguro de algo que tú estás pidiéndole a Dios, convencido, aunque todavía no lo veas, porque estás confiando en Dios y en su soberanía, en su voluntad. Que a final de cuentas, ¿qué más queremos? Que la voluntad de Dios es mucho mejor que la nuestra. Entonces, podemos ver este texto y en Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una persona, ¿cómo se va a convertir al Evangelio de Jesucristo? Escuchando la palabra de Dios. Y tal vez tú alguna vez te preguntes, oye, es que mira, el pastor fulano de tal, tan elocuente, tan preparado, o sea, tiene doctorado y tan preparado y tan,
o sea, para hablar y esto, lo otro, y pues resulta que tal familiar pues, nunca aceptó a Cristo. Sin embargo, a lo mejor vas a una ranchería y, perdón por la comparación, pero, o sea, no es por hacer menos a las personas de campo, sino que me voy a referir a la sencillez en cuanto a cómo comparten el Evangelio de Jesucristo. Y vas a una ranchería y alguien, un pastor o un líder de la iglesia, le comparte algo de la palabra de Dios y así entrega su vida a Cristo. Dices, pero ¿cómo? Si el pastor tan elocuente, tan preparado y tantos talleres, conferencias o sea, todo lo que escuchó y todo, y resulta que pues va al rancho y un hermano de una forma muy sencilla, muy escueta, directo al grano, y recibe a Cristo en su corazón. Así es. Así es como Dios va preparando el terreno, que a final de cuentas, como dijo el apóstol Pablo, Apolos sembró. Bueno, dice, yo sembré, Apolos regó, pero el crecimiento lo da Dios. Y añade, ni el que siembra ni el que riega es nada, sino es Dios el que se encarga de todo. Entonces, podemos nosotros observar que la fe en traer esa convicción de pecado, de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, viene por el oír. No el oír chistes, no el oír anécdotas, no el oír, no sé, lo que tú gustes, si quieras, que en muchas ocasiones ocupan el púlpito para otras cosas que no es la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso, créanme, este lugar, aquí donde estoy, es una gran responsabilidad. Es un honor, sí, pero es una gran responsabilidad porque se está compartiendo palabra de Dios. Y lo hacemos para la gloria de Dios. Y Él tiene su tiempo en cada persona y Él va a hacer la obra cuando Él desee, en la persona que Él desee. Y esta fórmula que te comentaba de los 4 pasos del Evangelio de la Prosperidad se basan en textos fuera de contexto y cambian las cosas. Mira, ellos dicen, dilo, hazlo, recíbelo y cuéntalo. Dilo en forma positiva o negativa, según lo que a ti te convenga y de acuerdo a lo que quieras o no quieras recibir. Así tú lo vas a decir. Pues yo no quiero que fulanito suba a ese puesto en la empresa, pero yo quiero tener ese puesto, aunque yo apenas acabo de entrar. Entonces, es dilo. Y así, exprésalo. ¿Y cómo ellos usan este texto? Marcos 11:23. Porque de cierto os digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Te dicen, mira, aquí dice en la Biblia. Sí, pero enseñan que basta con declarar o decretar palabras positivas para que se hagan realidad. Pero la palabra de Dios no está diciendo eso en el contexto, sino que la Biblia enseña que nuestras palabras tienen poder. Nuestras palabras tienen poder y déjame te demuestro cómo. Proverbios 18:21, que nos dice de la siguiente manera. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. O sea, es como tú hablas, puedes lastimar a alguien o herir a alguien, o puede ser de edificación
a la otra persona. No es que lo vas a matar, o sea, literalmente, sino que cómo ellos manipulan lo que Dios dice en su palabra. Y aquí nos está diciendo es para bendecir, maldecir, edificar o destruir. Y Cristo nos enseñó que debemos orar pidiendo conforme la voluntad del Padre. O sea, no debemos sacar estos textos fuera de contexto porque, mira, la palabra de Dios en 1 de Juan 5:14, donde nos dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Cómo vamos a pedir? Si tú pides alineado a la palabra de Dios, que es bajo la voluntad de Dios, Dios nos oye y nos va a contestar esa petición conforme su soberanía, conforme su voluntad, no esa como nosotros queramos. Entonces, usemos nuestras palabras para orar, para edificar, para bendecir a los demás y para compartir el Evangelio de Jesucristo, no para exigir riquezas. ¿Estamos nosotros usando nuestra boca para glorificar a Dios o para exigirle como si Dios fuera nuestro siervo? Cuando tú haces una lista y dices, Dios, bendíceme en esto, porque estos son mis planes. Así es que, Dios, en esto, bendíceme, ayúdame, hazme esto. O sea, tú quieres que Dios te sirva en tus planes. No. ¿Sabes cómo debes pedir? Agarra esa hojita, rómpela. Así, agarra la hojita, rómpela y decir, ¿sabes qué, Dios mío? Tus planes son mejores que los míos. Tus pensamientos son mejores que los míos. Tus caminos son mejores que los míos. Tus propósitos son mejores que los míos. Así es que, a través de la oración, a través de tu palabra, yo quiero estar alineado a tu voluntad y que se haga tu voluntad y no la mía, como dijo Jesucristo ahí en el huerto de Getsemaní. A nuestro Padre Celestial, cuando estaba a punto de ser arrestado y él sabía que iba a la muerte, a la cruz. Cuando dicen, hazlo, dice, de acuerdo a tu oración o lo que hablas, tú recibes o te quedas sin recibir. De tal forma que ellos usan el texto de Santiago 2:17. Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Afirman que la acción consiste en sembrar dinero, en el ministerio de ellos, no en algún ministerio que tengas tú. Que dijeras tú, ay, es que quiero abrir un comedor para niños. Y no en tu ministerio, en el ministerio de ellos. Entonces te dicen, ¿sabes qué? Hazlo, pero que vaya por medio de ellos para que tú siembres allá, aunque tú tengas planes, proyectos, con un ministerio en el cual Dios te esté confirmando que puedes servirle, a lo mejor apoyando en un asilo de ancianos, a lo mejor en un orfanatorio, a lo mejor con un desayunador o un comedor para niños. O sea, no, te dicen, ahí no, es a través de ellos, allá es donde siembras. Afirman que la acción consiste en sembrar dinero en su ministerio para que Dios multiplique las riquezas. Pero pues no dicen de quién, las de ellos o a la tuya. Obviamente te prometen que la tuya para que sueltes más dinero. Y cuando no se cumple esa promesa que te están haciendo, ¿qué es lo que sucede? Ay, hermano, andarás en algún pecado. O, ¿sabes qué, hermano? No tuviste suficiente fe. Y ya soltaste tú aquella lana. Santiago se refiere a obras de amor en el texto que leímos. Misericordia y obediencia, que es la base. No hay inversiones económicas, que a final de cuentas Jesucristo dijo,
Dad de gracia lo que de gracia recibiste, en Mateo 10:8. Entonces, podemos nosotros observar claramente que nuestro Señor Jesucristo, siendo Dios mismo, dejó esas enseñanzas en su palabra para que estemos alertas y atentos y no nos dejemos engañar, porque Él mismo mencionó, van a venir falsos maestros que van a engañar, si fuese posible, aún a los escogidos. Tengamos mucho cuidado, porque la verdadera fe que acabamos de describir se demuestra sirviendo a otros. Y de esta forma estás demostrando que eres hijo de Dios, que eres cristiano, que eres seguidor de Jesucristo, amando a tu prójimo, ayudando al necesitado y obedeciendo a Dios. No quedándote tú con, de que den dinero, siembren. Hazlo para ellos. No es así. Sirve a los demás. Y no estoy hablando de dinero. Puedes servir con la moneda más cara, que es el tiempo. Porque ahorita mucha gente, si no es que todo mundo vivimos a la carrera, deprisa, es cuando menos tiempo tenemos y es cuando más perdemos tiempo. Porque mira, aquí este aparato te dice cuántas horas al día te quedas ahí pegado. Y hasta dices, ay, pero ¿a poco tanto tiempo? Porque te da un reporte semanal. ¿Y en dónde estuviste? ¿En qué? Si en redes sociales, en WhatsApp, etcétera. Entonces es la mayor pérdida de tiempo. Y al mismo tiempo cuando te dicen, oye, es que oraste, le dices, no, es que no tengo tiempo. O sea, ¿cómo? Y la pérdida de tiempo de tantas horas ahí, hasta suena gracioso, contraproducente, es ilógico. Entonces, ¿cómo estoy hablando de algo que ni siquiera tiene costo, pero tiene un gran valor? El tiempo, el servicio, la atención, el acompañamiento hacia nuestro prójimo, sirviéndole, amándole, ayudándole y obedeciendo a nuestro Dios. Eso realmente es la fe verdadera que está diciendo Santiago ahí en la carta que él escribe. Y es donde nosotros demostramos que somos cristianos. Y si te fijas, no se habla nada de dinero. ¿Nuestras obras muestran amor al prójimo o solo buscan un beneficio material? En este punto, con tu fe, ¿estás buscando tener más dinero y más cosas materiales? ¿O con tu fe vas a mostrar y demostrar ese amor a tu prójimo? ¿En qué nos estamos basando? ¿Cómo estamos viviendo? Tengamos mucho cuidado con eso. Recíbelo. Tenemos que contactarnos con fuentes de poder en el cielo y declarar que lo recibes o lo que no quieras recibir. Te corrieron del trabajo. No lo recibo. Pues lamentablemente pasa a recursos humanos porque ya está tu finiquito, aunque no lo recibas. Y bueno, allá y vas a ir a recursos humanos y obviamente vas a recibir tu finiquito porque si no te quedas en la calle. Te llega tu diagnóstico médico, no lo recibo. ¿Cuántos hoy en día y jóvenes les dan su diagnóstico? Oye, eres diabético, eres hipertenso. No lo recibo. Y no se cuidan en su alimentación, en su físico, en nada en absoluto. Y fallecen. Y dice uno, ¿pero cómo tan joven? No, es que se le disparó la glucosa y le dio coma diabético.
dice uno, pero ¿cómo es posible? Y lo sabemos, que Dios tiene el día y la hora de cada uno de nosotros. Pero dice uno, ¿y la calidad de vida que pudo haber tenido si se hubiese cuidado? Entonces, el recíbelo o no lo recibo. Que te van a dar un cheque, sí, lo recibo, y eso sí. O cuando te están dando supuestamente palabras proféticas y que te están diciendo, y yo no me explico, antes los profetas ni los querían escuchar porque era palabra de Dios que iba a venir tal cosa o tal calamidad o que andaban en malos pasos y era para corrección, para exhortación, para que se alinearan a la voluntad de Dios y no querían escuchar a los profetas, hasta los mataban. Y ahora los profetas te endulzan el oído y nada más, vas a viajar, vas a prosperar, vas a tener esto. Bueno, lo recibo. La palabra de Dios confronta. La palabra de Dios, mira, es la palabra profética más eficaz. No necesitas que venga un hombre y te diga, lee la Biblia. Y Dios te lo va a decir en forma directa, así de sencillo. Y ellos en esto de recíbelo usan el texto, Marcos 11:24. Todo lo que pidieres orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahí está, ahí dice, hermana, ahí dice. ¿Ya ves? Tenías razón. Tú pídele todo lo que quieras, dinero, carro, muchachas, casa. Y ahí va el pecado también. No. Enseñan que el creyente ya tiene derecho a reclamar salud, riquezas, éxito, poder, autoridad y demás. Tómalo, por fe. Ay, Dios santo. Recibimos lo que pedimos si está conforme a la voluntad de Dios. Ya lo leímos. Es conforme a la voluntad de Dios. Si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él va a obrar en nuestras vidas. Que a final de cuentas, ¿qué crees que sea lo mejor para tu vida? ¿Lo que tú quieres o lo que Dios quiere para ti? Obviamente, lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sino, ¿por qué el apóstol Pedro no dijo, sabes que yo quiero esto? ¿Por qué el apóstol Juan no dijo, yo quiero esto? El apóstol Pablo no lo dijeron. Porque ni siquiera era algo que ellos ni siquiera se sentían dignos de una bendición tan grande, la gracia de Dios en sus vidas. Se sentían inmerecedores de estar compartiendo las buenas nuevas y de poder proclamar el Evangelio de Jesucristo. Y como nosotros nada más cosas materiales, no está bien eso. Pablo en 3 ocasiones rogó a Jesucristo, quítame este aguijón en mi carne. No sabemos qué era. Pero ¿cuál fue la respuesta de Jesucristo? ¿Sabes qué, Pablo? Ahí en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia. Y eso, en palabras nuestras, es con la salvación que tienes en Jesucristo, es suficiente. Y era el apóstol Pablo, que con los paños que él traía, se los llevaban y la gente sanaba. Cuando Dios así lo determinaba. Y él mismo le rogó a Jesucristo y le dijo, ¿sabes qué? Bástate mi gracia. Y él él aceptó, confiando en Jesucristo, de que de buena gana me voy a gloriar en mis debilidades, porque es cuando reposa sobre mí mayormente el poder de Cristo. La fe no es recibir lo que yo quiero, sino aceptar que la confianza que Dios quiere darme es
lo que Dios, aceptar con confianza lo que Dios quiere darme. Así de sencillo. Confiamos más en lo que deseamos o lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Es como te comentaba. Nosotros podemos querer, suponiendo, quiero un carro. Pero si Dios sabe que apenas lo voy a agarrar y me va a pasar un accidente, Él me dice, no, porque me está protegiendo de algo. Pero yo estoy terca, quiero carro. No, no es de esa manera. Él me está protegiendo y un no de Dios es con tanto amor como un sí. Siempre lo de Dios va a ser mejor para nosotros. Y nuestra confianza está en Dios, que todo lo que nos pasa se mueve conforme su voluntad y es algo que Él va a darnos en nuestra vida. Confiamos más en lo que deseamos o en lo que Dios sabe que es mejor para nosotros. Y finalmente ellos dicen, ¿sabes qué? Cuéntalo, porque de esa manera otros van a hacer el mismo caminito y que puedan creer. Apocalipsis 12:11. Y ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Dice, ahí está. Por mi testimonio van a creer. Afirman que confesar constantemente la victoria o la riqueza es lo que mantiene el milagro activo. O el texto que usan es, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, cualquier cosa que tú te imaginas, quieras y demás, Dios te lo va a dar. Sacando ese texto fuera de contexto, porque eso se refiere, ese texto es a la salvación en Jesucristo. Y dar testimonio significa hablar de Cristo, Cristo, Cristo. Cuando tú compartas tu testimonio, hazte tú a un lado y exalta a Jesucristo. Acuérdate de eso siempre, porque es lo que Cristo ha hecho en nuestra vida para salvación. Y esa transformación es a través de Jesucristo. Nosotros no tenemos nada que ver. Y no presumas posesiones que si acaso Dios te ha dado en su bendita misericordia, por su gracia, no presumas. Porque aún el apóstol Pablo dijo, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Es en lo que él se gloriaba, en que podía compartir del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Contemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos perdonó, cómo nos cambió y cómo nos sostiene en medio de las pruebas. Como te decía en un principio, es Él quien nos sostiene. ¿Estamos proclamando las riquezas de Cristo o solo presumiendo las bendiciones materiales? Mucho cuidado. Fíjate, ¿estamos proclamando las riquezas de Cristo, lo espiritual, o presumiendo de bendiciones materiales? ¿Qué estamos haciendo? Nosotros podemos ver que el tesoro verdadero es Jesucristo. No te hagas tesoros en la tierra, sino hacer tesoros en el cielo. Mateo 6, 19 y 20. Jesús no nos manda a poner nuestro corazón en las cosas terrenales, sino en lo eterno. Nosotros podemos ver cómo el apóstol Pablo en Filipenses 4:12 dijo, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, el contentamiento. Si Dios nos da, gloria a Dios. Si Dios no nos da, gloria a Dios. Y de esa manera, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesucristo en la escasez o solo cuando haya abundancia? Como dijo Job, recibiremos de Dios nada más lo bueno y lo malo no. Mucho cuidado con el amor al dinero. En 1 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo 6, 9 y 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Y enseguidita de ahí, dice, mira, los que son ricos es para que bendigan a otros y que sean ricos en buenas obras, en ser generosos con las demás personas, apoyando el ministerio, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿amamos más al dador o al dinero? ¿A quien te da lo que tienes o lo que posees? ¿A quién amamos más? Jesucristo mismo nos llama a seguirle a Él y no a las cosas materiales. Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame.
Entonces, ¿estamos dispuestos a seguir a Jesucristo? Y es más, cuando Jesucristo estaba iniciando su ministerio, de que a ver, como que, ¿qué tienes tú? No, pues mira, las zorras tienen ahí guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y pues mucha gente le pensaba que no, pues quién sabe pues, cómo me va a ir, mejor no lo sigo, gracias. Este evangelio de la prosperidad promete riquezas, pero el verdadero evangelio promete una vida eterna en Cristo. Esa es una verdadera riqueza, en lo eterno, con Jesucristo. Y la fe no es una fórmula de 4 pasos, sino confianza absoluta y dependencia total en nuestro Dios. Dios nos llama no a manipularlo con palabras, sino a rendirnos, humillarnos bajo su voluntad, reconociendo su señorío, sabiendo que su gracia es suficiente. No necesitamos declarar riquezas, porque realmente tenemos ya una herencia incorruptible en Cristo Jesús. Así es que, pues, cada uno de ustedes ya han sido abiertos sus ojos en este tema. Mañana, con el favor de Dios, vamos a tratar el evangelio de la autoestima, que esto tampoco tiene nada que ver con el evangelio de la palabra de Dios. Y si tú en todo esto dices, ay, hermana, es que yo ando mal en esto, lo primero que puedes hacer es entregar tu vida a Jesucristo y puedes hacer esta oración después de mí. Padre bendito, en el nombre de Cristo Jesús, en esta tarde yo te pido perdón por todos mis pecados. Me arrepiento de haberlos hecho. Yo reconozco que necesito un Salvador y necesito esta relación estrecha a Cristo Jesús. Hoy recibo a Cristo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Padre, te entrego mi vida, te entrego mi corazón. Gracias, Padre, por tu amor, por tu perdón y porque sé que ahora está mi nombre escrito en el libro de la vida. Ayúdame, Señor Santo, por medio de tu Espíritu Santo, que me guíes a toda verdad, a leer tu palabra, Señor, a ir a una iglesia evangélica para aprender más de ti y de tu santa y bendita palabra, Señor. Padre Santo, gracias porque por medio de la oración puedo tener esa comunión contigo, esa comunicación contigo, Padre. Todo esto te lo ruego, te lo pido en el nombre de mi bendito Salvador Jesucristo. Amén. Y bueno, pues gracias a Dios por tu vida y gracias a Dios porque hasta aquí Dios nos ha bendecido, nos ha ayudado, nos ha guardado y mando rápidamente aquí saludos a las personas que están conectadas y así rápido. Ok, saludos y bendiciones a mi hermanita María de los Ángeles. Bendiciones, Manis, Dios te bendiga. Dios te siga ayudando con tu salud. Mi hermana Tita Maltos, Dios te bendiga, hermanita. Saludos, Enrique Altamirano. Y saludos también a mi hermana Jessica Torres, a mi hermana Soco Torres. Que Dios me las bendiga. ¿Quién más está conectado por aquí? Déjenme lo checo. Ok. Bueno, sí, una disculpa si hay alguien más conectado. No soy la administradora de la página, pero les mando muchos saludos recordándote. Este es tu programa Instrumento Escogido de martes a viernes en punto de las 7 de la tarde. Aquí te esperamos a través de Neuma Multimedia y pues continuamos con lo que no es el Evangelio. Recuerda, estamos a las 7 de la tarde, Instrumento Escogido. Te mando saludos, seguimos orando unos por los otros y que Dios te bendiga. Vamos a orar para despedir el programa. Gracias, Padre Santo, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor. Gracias, Padre, porque no es como nos dice aquí el dilo, el recíbelo y demás, Señor. Nuestra dependencia única y exclusivamente es en ti, Señor. Nuestra confianza está en ti, Señor, en nuestro bendito Salvador Jesucristo, Padre, y que tú hagas tu santa voluntad, Señor, en nuestras vidas, confiando y sabiendo, Padre Santo, que tus planes son mejores que los nuestros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque dependemos de ti, única y exclusivamente, y sabemos que vivimos
por tu misericordia y por tu gracia, Señor. Es por lo que estamos a tus pies, Señor, adorándote. Señor Santo, ayúdanos a escudriñar tu palabra para poder darnos cuenta de cuando el enemigo quiera engañarnos, Señor bendito. Saber que estamos en tu camino y detectar, Padre Celestial, cuando el enemigo nos quiera engañar para alejarnos de eso y continuar en tu camino, que es a través de tu palabra santa. Gracias, Padre, por tu amor, tu misericordia y tus bendiciones. En el nombre que es sobre todo nombre, Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén y amén. Que Dios me los bendiga. Saludos. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.